de restauración, doctor. Sí. No se olviden, comenzar siempre, material de uso odontológico, porque podríamos decir cemento, asocio con el cemento Fancesa, es un cemento Portland que sirve para construcciones, ¿no? Entonces, siempre muy importante determinar cemento de uso odontológico. 1. 2, como bien decía, cemento derivado, material derivado de materiales inorgánicos. Perfecto. Por su uso, me decía su compañera, cemento de restauración. ¿Es un material de restauración? No, todavía no vamos a entrar a eso. Antes, falta todavía algo para clasificar al cemento. Es de uso clínico, doctor. Correcto, de uso clínico, fundamentalmente. Bien. Estos 3 conceptos iniciales para conceptualizar de manera genérica al cemento de uso odontológico. Perfecto. Habitualmente, este material comercialmente, como acabo de mostrarles, se va a presentar en polvo y líquido, la mayor parte, pero podría presentarse en dos pastas, en una sola pasta, o puedo mostrarles otro más. Una sola pasta como material de obturación provisoria. Una sola pasta. Esa es la presentación comercial de los cementos. Primero. Ahora bien, ¿cómo podremos clasificar a los cementos? Tendría que haber algún elemento de clasificación genérico para entender mejor a estos materiales. El libro de Ricardo Macchi hace una clasificación muy bonita, que siempre la uso en toda la explicación que hago de cementos. Hace la clasificación de los cementos en base a la reacción química que van a generar. En base a esa reacción química que luego va a dar origen al cemento final. Y clasifica a los cementos en derivados de sales de zinc, de zinc 1, derivados de sales de calcio o sales cálcicas también, otro. El tercer grupo son los cementos de ionómero de vidrio, y por último, un cuarto grupo, los cementos de resina. Entonces, 4 grupos grandes clasificados de acuerdo a su origen químico. Doctor, ¿y el cemento de policarboxilato de zinc entra en los derivados de sales de zinc? Sí, correcto, correcto. Ahora veamos justamente. Dentro de los derivados de sales de zinc, vamos a encontrar al cemento de fosfato de zinc, al cemento de óxido de zinc, eugenol, y por último al cemento de policarboxilato de zinc. Belleza. Entonces, 3 cementos que derivan de las sales de zinc: fosfato,
óxido de zinc eugenol, policarboxilato de zinc. El óxido de zinc eugenol también se conoce con el nombre de eugenato de zinc. También se conoce como cemento SOE, zinc oxide eugenol en inglés. Bueno. Los derivados de sales de calcio, solo uno. Cemento de hidróxido de calcio. Estoy así bonito mi esquema para que lo copien. Hidróxido de calcio. Solo uno. Dentro de los cementos de ionómero de vidrio, varios, voy a anotar solo varios cementos de ionómero que van a tener una clasificación particular. Y dentro del cemento derivado de resina, uno solo, el cemento de resina. Bueno, entonces esta es la clasificación más importante de los cementos de uso odontológico. Acabo de presentarles yo el fosfato, el óxido de zinc eugenol. No les he presentado el policarboxilato porque es un cemento prácticamente en desuso. El hidróxido de calcio, varios de ionómero de vidrio y el cemento de resina. Entonces, todos ellos los vamos a ir analizando uno por uno para entender muy bien cuáles sus características, cuál su composición, cuáles sus usos, básicamente. Hablando de usos, entonces, veamos cuáles son los usos de los cementos. ¿Alguien puede decirme qué usos? ¿De restauración, doctor? Sí, un uso de restauración como adhesivo. Preferiría utilizar el término en vez de adhesivo como agente cementante. ¿Qué usos más? Protección pulpar, doctor. ¿De recubrimiento cavitario? Sí, de recubrimiento cavitario, perfecto. Bien, hay muchos usos de los cementos. Vamos a ver. Entonces, podríamos poner uno como agente cementante. Dos, como material de restauración. Tres, como protección pulpar. 4, ¿qué me falta? Agente cementante, material de restauración, protección pulpar. Doctor, cuando nos referimos a adhesión, ¿entra en el concepto de agente cementante? Sí. Vamos a entender un poco mejor cuando ya veamos los cementos y el uso ¿no? Pero adhesión querría decir pegar algo, ¿no? Fijar algo. Entonces, el concepto que tenemos es tomar una corona, por ejemplo, y adherir a un muñón. Pero en sí no es tan adherir como vamos a ver un poco más adelante. Por eso es que el concepto sirve como agente cementante, como un elemento que va a ayudar para fijar la restauración. En algunos textos se utiliza también como medio de fijación
de restauraciones indirectas. Ese es un concepto bastante utilizado al respecto del uso de este cemento, ¿ya? Agente cementante, entonces, material de restauración, protección pulpar. Vayamos explicando cada uno de estos conceptos. Acabo de utilizar ya la definición como agente cementante. ¿Qué acontece? Nosotros construimos una restauración indirecta que va a ser fijada en la boca. Entonces necesitamos de un elemento que coadyuve a la fijación. Podría decirse a la adhesión, indudablemente. Pero bueno, llega a un campo medio intermedio. Preferimos decir la fijación. ¿Qué elementos de restauración indirecta vamos a fijar en la cavidad bucal? Pueden explicarme ustedes, pueden enumerar. Las coronas, doctor. Corona, perfecto. Uno. Puentes, doctor. Puentes, bien. ¿Qué más? ¿Qué más vas a fijar en la boca? ¿Qué material o qué elemento de restauración indirecta? Los Coronas, brackets, doctor. Los puentes, brackets. incrustaciones. Brackets no entra en elemento de restauración indirecta. Sí vas a fijar brackets, correcto, pero bracket va a entrar aquí. Otros usos. Ahí vamos a explicar. Restauración indirecta, coronas, puentes, pernos intrarradiculares, incrustaciones. Todos estos son elementos de restauración indirecta que van a ir fijos en la cavidad bucal, fijos en los dientes remanentes. En cambio, un elemento de restauración indirecta también es una prótesis parcial. Pero la prótesis parcial no se cementa, sino se fija con ganchos o broches. Y eso no queda fijo totalmente, sino que el paciente puede remover cuando necesite. Una prótesis total no va cementada. Una prótesis total está apenas retenida por diferentes otros elementos físicos, pero que el paciente igual va a remover cuando necesite. Entonces, una diferencia muy importante entre restauración directa y restauración indirecta. Solo las restauraciones directas van a ir fijadas a través de un agente cementante en la cavidad bucal. Ok, ahora, no solamente restauraciones indirectas van a ir fijadas por un cemento. Como bien decían, un bracket también va a ir fijado en los dientes. ¿Por quién? Por un cemento también. Pero va a entrar en otros usos específicos en cada especialidad. Ok. Material de restauración. El material de restauración, el cemento usado como material de restauración, ¿será de restauración directa o indirecta? Indirecta, doctor. Directa, doctor. Directo. Restauración directa, porque vamos a hacer una restauración de un diente con un cemento directamente en la boca, no en el modelo. O sea, que vamos a utilizar un cemento tan igual como hemos usado una resina compuesta. Una resina compuesta usábamos para restaurar un diente directamente en la boca. Un cemento también vamos a utilizar con ese propósito.
Entonces, es un material de restauración directa. En cambio, no, está bien. Pero esta restauración puede ser temporal o definitiva. Pongamos acá. El uso temporal o definitivo. ¿Cómo es esto? Yo hago una restauración para que me dure mucho tiempo. Uso indefinido no es apropiado en materiales odontológicos. Es un uso limitado, indudablemente. ¿En cuánto? En años. Bien. Hago una restauración de un diente y digo que es un material definitivo porque va a durar 2, 3, probablemente años. O un poco más puede durar. Sin embargo, hay algunos casos donde necesito utilizar una restauración por un par de días, un día, una semana. En ese caso, mi restauración va a ser temporal, de uso por unos días nada más. Me explico. Un paciente llega a tu consultorio con una cavidad abierta y te dice, doctora, le cuento que esta cavidad me ha empezado a doler ayer. Un dolor mínimo, pero ya me ha preocupado. Y tú le preguntas siempre y le dices, ¿cuánto tiempo ya tiene abierto ese diente? Ah, mucho tiempo, un mes, casi 2 meses. ¿Y por qué no vino antes, no? Es lo de siempre. Ah, no tengo tiempo, bueno, no importa. Pero ¿qué quiere decir? Tú te pones a pensar que esa cavidad está ya próxima a pulpa, que la pulpa ha sido agredida porque está abierta esa cavidad, ha habido una filtración de microorganismos, toxinas, todo lo que tú quieras. Esa pulpa ha sido agredida, está ligeramente inflamada. ¿Vas a hacer la restauración inmediatamente? Por supuesto que no, porque podrías generar más trauma a esa pulpa. ¿Qué hacer entonces? Limpias la cavidad y sellas, rellenas la cavidad, restauras esa cavidad con un cemento de uso temporal. ¿Por cuántos días? 2 días, 1 semana. ¿Con qué propósito? Con el propósito de generar una desinflamación del órgano pulpar para que vuelva a su condición normal. Cuando vuelve tu paciente en 2, 3 días, pregunta la sintomatología, si todo está normal, ahí recién, retirando todo ese cemento temporal, harás la restauración definitiva. Ese es el uso, entonces, como material de restauración temporal. Otro ejemplo, se está procediendo a hacer un tratamiento de endodoncia, un tratamiento de conductos en un diente. En algunos casos, esa endodoncia no se termina el mismo día, la misma sesión. Se deja para una segunda sesión. Entre sesión y sesión, esa cavidad debe estar totalmente sellada, herméticamente sellada, porque si no habría invasión microbiana que genera una infección. ¿Con qué voy a sellar? Con un cemento de restauración temporal, porque voy a volver a citar a mi paciente después de un par de días para recién terminar ese tratamiento. Uso temporal, entonces. Importante identificar esos 2 elementos. Protección pulpar, digo. Cuando me refiero a protección pulpar, me refiero a que voy a colocar un material en la proximidad de la pulpa para evitar la transmisión de estímulos externos hacia la pulpa. ¿Qué estímulos? Térmicos, químicos, eléctricos. Entonces, lo que voy a utilizar es un cemento para colocar en el fondo de la cavidad más próximo a pulpa, para utilizar como aislante, para evitar la transmisión de estímulos hacia la pulpa y evitar de que esos estímulos originen irritación pulpar. Entonces, usos principales
de los cementos. Mañana analizaremos otros usos que tienen también los cementos de uso odontológico. Bueno, ¿dudas hasta ahí? Doctor, en los derivados de sales de zinc encontré una clasificación, bueno, no sé si es una clasificación en Toledano, los cementos de óxido de zinc, eugenol, el EVA. Sí. Sí. Existe un tipo de cementos denominados óxido de zinc, eugenol, EVA. Es con la adición de un elemento reforzador. Cuando veamos estos cementos vamos a aclarar. Esta es una clasificación solo genérica. Cada uno de los cementos en algunos casos ya tiene una clasificación más específica. ¿Ok? Bueno, se acaba mi tiempo. Que estén bien. Nos vemos mañana. Un saludo. Chao. Hola.